Pues habría que preguntarle a la Suprema Corte, ¿no? ¿Por qué están, o a los ministros que... desde mi perspectiva es la defensa de los privilegios, que no quieren dejarlos. Sus privilegios y los privilegios de aquellos que ellos defienden. Pero México cambió y va a seguir transformándose. Esa es una realidad. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte. Y ellos lo saben. Los ministros y ministras que votaron para analizar la reforma al Poder Judicial saben que están procediendo ilegalmente. Ellos lo saben, porque son constitucionalistas y ellos conocen la Constitución. Los argumentos, por ejemplo, ayer que se utilizaban por parte de uno de los ministros, hablando inclusive de personas de un partido político. Bueno, ¿qué sustento es ese? Entonces, ellos y ellas tienen que aceptar que el pueblo de México tomó una decisión y que el artículo 39 es muy claro y el 135 también, y que la reforma a la Constitución ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿qué pretendan ellos? Yo pienso que en primera provocarnos para que les demos argumentos de decir, ay, miren qué autoritarios son. No vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado, porque la verdad, pues ¿qué sustento tiene? Con todos estos argumentos, entonces queda claro que no peligra la reforma que al no final peligra la reforma al Poder Judicial. El pueblo decidió y nosotros tenemos la obligación y los legisladores de servir al pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El pueblo manda. Y eso es lo que dice el 39 constitucional. No es solamente una declaración. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos la reciente postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en torno al papel que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha jugado en la reforma al Poder Judicial. En un mensaje que refleja su desaprobación hacia las acciones de algunos ministros y ministras, la presidenta expresó su desacuerdo, cuestionando el trasfondo de sus decisiones. En su intervención, Claudia Sheinbaum dejó en claro que considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está actuando en defensa de intereses específicos. Según sus análisis, estas acciones no obedecen a una razón jurídica sólida, sino más bien a una intención de proteger privilegios de los que ciertos sectores no están dispuestos a desprenderse. La presidenta es contundente al recalcar que estos grupos intentan frenar el proceso de transformación que el país ha vivido en los últimos años. El conflicto surge en el sentido de la reciente reforma al Poder Judicial, una medida impulsada por el gobierno federal con el fin de mejorar la estructura y el funcionamiento del sistema de justicia en el país. No obstante, Claudia Sheinbaum considera que la Suprema Corte, al revisar esta reforma, está tomando decisiones que carecen de sustento legal. En su opinión, los argumentos presentados por los ministros no tienen una base sólida y se alejan de los principios constitucionales que deberían guiar sus acciones. Presidenta, insistir en este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente el caso de estos ocho ministros y ministras encabezados por Norma Piña. Esto porque pues no solo se estaría violando el artículo 39 constitucional que señala que el poder dimana del pueblo, sino también estarían ellos en un posible delito de corrupción, que es justamente este delito de tener conflicto de interés en este tema. Entonces, preguntarle, porque usted ha enunciado que no se les buscaría juicio político, esto podría generar un manto de impunidad y en ellos generar pues más, digamos, confort a la hora de tomar estas decisiones violatorias de la Constitución y también violatorias de otras leyes. Preguntarle sobre eso, si no es un error político, pues no hacer uso de las leyes, porque quienes cometen delitos en México son delincuentes. Es que ellos están buscando que hagamos eso. O sea, ¿qué argumento? Desde mi perspectiva, mi punto de vista, es que ellos lo que quieren es... Ya ven que dicen que somos autoritarios, que llegó la presidenta autoritaria. No, llegó una presidenta demócrata. Entonces, lo que ellos quieren es tener argumentos para decir, ya ven qué autoritarios son. Quieren meter a la cárcel a la ministra, al ministro. Ellos están tomando una decisión política, no jurídica, al aceptar que la Corte revise la reforma al Poder Judicial. Entonces, por eso nosotros lo que decimos es, no tiene sustento jurídico y no vamos a caer en ninguna provocación de nuestra parte. ¿No? De nuestra parte, paz, información, debate, pero ellos saben, ministros, ellos lo saben, ellos saben que están actuando
inconstitucionalmente siendo Suprema Corte de Justicia. Y el pueblo lo sabe también. Pues ya hay una reforma al Poder Judicial. Ya dijo Diego Valadez, por ejemplo, con quien no coincidimos, pero él ya dijo, ya no hay nada que hacer, vámonos a lo que sigue, que es garantizar que haya buenos jueces, que haya buenos magistrados, magistradas, ministros, ministras. Uno de los puntos claves que abordó la presidenta es la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente al poder del pueblo. Recordó que la soberanía en México reside especialmente en la ciudadanía y que es esta quien ha tomado la decisión de impulsar cambios estructurales en el país. Para Claudia Sheinbaum, la Constitución mexicana establece claramente los mecanismos para reformar el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación está actuando de manera que va en contra de este mandato popular. En un tono firme, la presidenta subrayó que no hay justificación para que los ministros continúen impidiendo esta reforma. Además, advirtió que detrás de estas acciones puede haber una estrategia para provocar una respuesta del Ejecutivo con la intención de generar argumentos que permiten acusar al gobierno de ser autoritario. Sin embargo, dejó claro que no caerán en esta trampa, reafirmando su compromiso con el respeto a la legalidad y el proceso pacífico de debate. En este sentido, la mandataria señaló que el pueblo mexicano ya tomó su decisión y que su gobierno y los legisladores tienen la responsabilidad de actuar en consonancia con esa voluntad. Para Claudia Sheinbaum, el rol de los servidores públicos es claro: servir al pueblo y actuar en su nombre, sin dejarse influenciar por intereses ajenos. El análisis de la presidenta no se limitó solo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que también abordó la legalidad del proceso que se está llevando a cabo. Según su interpretación, los ministros saben que se está actuando de manera contraria a la Constitución, ya que al ser expertos en derecho constitucional, conocen perfectamente los límites de su jurisdicción y los principios legales que rigen el país. La presidenta también respondió a las preguntas sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra los ministros, particularmente en lo que respecta a la posibilidad de un juicio político. Según su análisis, esta es precisamente la provocación que buscan los ministros para generar un discurso que presente al gobierno como represor. Sin embargo, dejó claro que su administración no seguirá ese camino y que no caerán en confrontaciones que puedan desestabilizar el proceso de transformación que se está llevando a cabo. Finalmente, Claudia Sheinbaum reiteró que la reforma al Poder Judicial ya ha sido promulgada y publicada oficialmente, por lo que no hay marcha atrás. Desde su perspectiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está actuando fuera de su competencia y sus decisiones no tendrán un impacto real en el curso que ya ha tomado esta transformación del sistema judicial. Y bueno amigos, con estas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirma su compromiso de continuar con las reformas que su gobierno ha impulsado, siempre en línea con la voluntad del pueblo, en un país que ha experimentado un cambio significativo en los últimos años. Claudia Sheinbaum dejó claro que no permitirá que los viejos privilegios sigan frenando el avance hacia un México más justo y equitativo. Claudia Sheinbaum dejó claro que no permitirá que los viejos privilegios sigan frenando el avance hacia un México más justo y equitativo.